O así, ¿no? Porque está pequeño y se escucha. Sí, se escucha Sí, bien. se escucha, sí. Voy a cerrarla. Gracias. Sí. Voy a cerrar. Bien, pues, muchísimas gracias. Sí, gracias. Buenos días para todos. Pues vamos pues a comenzar con esta sesión A que hace referencia a pobreza y distribución del ingreso. Entonces, mi nombre es Genaro Cruz, soy postdoctorante sí, en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México y les voy a presentar un documento que todavía está en borrador, pero digamos ya está bastante avanzado, acá con el doctor Edwin Van Gameren. Y tiene como título Afectan las remesas internacionales, la pobreza energética multidimensional en los hogares indígenas mexicanos. Bien, entonces vamos a empezar a hablar pues brevemente sobre remesas, ¿no? Como sabemos, los flujos de remesas internacionales se han incrementado en años recientes a nivel mundial, como se puede ver en la gráfica de la izquierda. Si nos enfocamos en las barritas color amarillo, pues vemos que el volumen después del periodo post-COVID pues se ha incrementado, ¿no? El flujo. Más o menos ronda por ahí de los casi 700 billones de dólares. La mayoría de estos flujos se dirigen sobre todo a países de renta media y baja. En el caso de México, como se ve en esta gráfica, pues no tiene un comportamiento similar, en el sentido de que también pues, las remesas internacionales se han incrementado en años recientes. Entonces, si nos enfocamos aquí en las barritas color verde, pues vamos a ver, de hecho hasta nosotros lo sabemos, ¿no? En las noticias, pues año con año nos enteramos que las remesas rompen récord, ¿no? Y por supuesto eso se ve reflejado a través de diversos aspectos, diversos factores, desde el altruismo de los migrantes mexicanos que se encuentran sobre todo en los Estados Unidos, hasta el tipo de cambio, entre otros factores importantes. A pesar de eso, la variación porcentual anual en los últimos meses ha venido a la baja. No obstante, pues es importante remarcar que estos flujos siguen siendo muy importantes para nuestro país y específicamente para los hogares pues, más vulnerables. Y justamente como este documento trata sobre los hogares indígenas, pues una población bastante vulnerable en nuestro país son precisamente los hogares indígenas. Entonces aquí en esta tablita pues nosotros podemos ver cómo las remesas como porcentaje de los hogares totales se ha incrementado en los últimos años. En 2010 con datos del ENIG representaban el 5.9%, mientras que con los datos del ENIG 2022, que es la encuesta que nosotros estamos trabajando en esta investigación, pues básicamente se incrementó hasta el 8.9%. Vemos aquí también en este cuadro, en la parte de abajo, que las remesas también son una fuente muy importante para estos hogares en términos de la dependencia, o mejor dicho, del ingreso total. Por ejemplo, en el año 2010, las remesas en estos hogares, del ingreso trimestral de estos hogares, representaba el 28.6% y esto se incrementó hasta el 32.4% con la ENIC 2022. Entonces, las remesas a nivel mundial se han incrementado, en México también se han incrementado y sobre todo pues son una fuente muy importante de ingresos para hogares vulnerables, como en este caso vemos aquí para los hogares indígenas. Sin embargo, pues la pobreza energética multidimensional también sigue siendo un problema que es persistente a nivel mundial. Entonces aquí lo primero pues es definir qué entendemos nosotros por pobreza energética multidimensional. Como no es el objetivo de esta presentación pues entrar en un debate sobre qué es pobreza energética multidimensional, entonces nosotros nos enfocamos en esta definición que nos proporciona la Agencia Internacional de Energía, que básicamente lo que nos dice es bajo acceso que se tiene a dos servicios energéticos básicos, electricidad y combustibles limpios para cocinar. Ajá. Entonces, pues las tendencias recientes pues nos indican justamente que en 2022 en el mundo existían 775 millones de personas que no tenían acceso a electricidad y sobre todo 2.2 miles de millones de personas alrededor del mundo
pues no tenían combustibles limpios para cocinar. Entonces, el problema de la pobreza energética multidimensional, según las tendencias, según estas definiciones, pues sigue siendo un problema persistente. En el caso de México, nosotros lo que hicimos es que utilizamos las encuestas de ingreso-gasto de los hogares, la 2022, y encontramos que cerca del 60% de los hogares indígenas pues tienen alguna experiencia en términos de pobreza energética multidimensional. Es una cifra bastante alta, lo cual nos pone pues en relieve que existe esa problemática a nivel mundial y específicamente existe en México y sobre todo en los hogares más vulnerables como los indígenas. Una pregunta. Sí. En la encuesta, ¿cuáles son las preguntas que ustedes observaron para decir, ok, estos están más? Ahorita en el siguiente cuadro viene, pero es una excelente pregunta porque sobre eso construimos el indicador justamente. Ajá. Entonces, brevemente, en la parte de revisión de la literatura nosotros encontramos dos grandes vertientes. Una primera vertiente que se enfoca sobre todo en el análisis de los países del norte global, donde básicamente ahí el problema reside en un problema de oferta, de accesibilidad, y esto uno de los principales determinantes pues es la baja inversión tanto pública como privada que existe en servicios energéticos básicos. En el caso del sur global, estas investigaciones pues encuentran que el problema no es tanto de oferta, también puede ser de oferta, pero no es tanto de oferta, sino de demanda. Un problema de asequibilidad en donde gran parte de los servicios energéticos básicos no se pueden consumir por ingresos insuficientes, ¿sí? Entonces, estos ingresos insuficientes en estos países del sur global, incluido México, por supuesto, pues representan un grave problema. Y aquí, como les puse en la diapositiva, pues las remesas internacionales pueden servir como una fuente adicional de ingresos precisamente para los hogares más vulnerables, y pues vamos a ver si estos ingresos pues ayudan o tienen una afectación positiva o negativa en la pobreza energética multidimensional. Específicamente la literatura que analiza estos dos fenómenos, tanto pobreza energética multidimensional como remesas internacionales, es escasa a nivel mundial. De hecho, pues estos autores que están en la diapositiva, pues básicamente todo lo que encontramos a nivel mundial. Quizá hay algún otro autor en este año, pero en realidad es todo lo que hay. Específicamente en el caso de México no hay estudios que aborden esta problemática. Y por supuesto para el caso de los hogares indígenas pues tampoco hay, ¿sí? Entonces el objetivo de nuestra investigación es pues tratar de cubrir pues de cierta forma este hueco en la literatura al estimar precisamente los impactos de las remesas internacionales en la pobreza energética multidimensional de los hogares indígenas mexicanos. ¿Cómo lo hicimos? Ahora sí. Pues primero construimos un indicador de pobreza energética multidimensional, por sus siglas en inglés MEPI, que básicamente utiliza el marco de Alkire-Foster de pobreza multidimensional, pero se adapta únicamente a servicios energéticos básicos. Entonces, este MEPI fue desarrollado inicialmente en 2012 por Nussbaumer y colegas, y después este indicador fue replicado en otros países del sur global. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, agarramos la encuesta de ingreso-gasto de los hogares de 2022, y si se fijan, hay 6 dimensiones, que va desde iluminación, exposición al humo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esas 6 dimensiones incluyen 8 variables que están en la columna 3. Entonces, por ejemplo, en la primera fila nosotros tenemos iluminación, el indicador es electricidad, y la pregunta es justamente si el hogar tiene acceso a electricidad o no. Entonces, en todos estos casos, y como es convencional en el método Alkire-Foster, pues son indicadores binarios de si se tiene acceso o no se tiene acceso a este servicio energético. Es muy importante aquí que en la última columna pues vienen pesos. Estos pesos podríamos entrar en un debate de cómo se calculan estos pesos, ¿sale? Y hay muchas formas para hacerlo. De hecho, acá con el doctor Edwin estamos haciendo un borrador justamente para calcular pesos con diversas técnicas estadísticas. En este caso, para este paper,
estamos utilizando los pesos de la literatura, es decir, estamos siguiendo la convención en la literatura, ¿sí? Entonces, como se muestra ahí abajo, pues básicamente el mayor ponderador que nosotros encontramos en estos servicios energéticos básicos es para la iluminación, es decir, tiene acceso a electricidad o no, y también si utiliza combustibles limpios para cocinar. Entonces, esto tiene, digamos, el 40% de esos dos indicadores, el 40% del peso, y esto, por supuesto, va en línea con la definición de la Agencia Internacional de Energía que habíamos visto anteriormente. Bien, ¿cómo lo hicimos? Pues tenemos justamente ahí como se ve la matriz Z, en donde en esa matriz las columnas pues son básicamente las 8 variables que les mostré en la columna anterior, y las filas pues hace referencia al hogar, ¿no? A cada uno de los hogares que se encuentran en la CENICS. Entonces lo que hicimos es que cada peso se suma en términos de las 8 variables, y por supuesto si un indicador CI, que CI es nuestra variable dependiente, y es una variable continua. Esta variable dependiente entonces se encuentra entre 0 y 1 porque es la sumatoria, como se ve aquí en la ecuación, es la sumatoria de los ponderadores. Esto indica que, por ejemplo, si un hogar obtiene una puntuación CI igual a 1, esto indicaría que el hogar padece todas las privaciones energéticas según las 8 variables. En caso contrario, si un hogar, por ejemplo, obtiene C subíndice igual a 0, pues esto indica que el hogar no padece ninguna de las privaciones energéticas de las 8 variables del cuadro anterior, ¿vale? Entonces, esta es nuestra variable principal, es una variable continua, pero esta variable continua también la discretizamos y le asignamos 3 valores. Primero, establecimos que si el valor de CI es menor a 0.35, entonces vamos a considerar a ese hogar como no pobre energético. Si se encuentra CI entre 0.35 y 0.65, consideramos que ese hogar es pobre energético moderado. Y finalmente, si tiene un indicador CI mayor a 0.65, vamos a considerar que el hogar padece pobreza energética severa. Esto, si se fijan, entonces, ustedes han trabajado temas de pobreza multidimensional, es básicamente el mismo marco Alkire-Foster, solamente aplicado para los servicios energéticos básicos. Bien, entonces, como es una convención, pues también hicimos el indicador agregado, que en este caso es el MEPI. El MEPI, pues, es la multiplicación tanto de la incidencia como de la intensidad de la pobreza energética. La incidencia, como se muestra ahí abajo, pues es básicamente cuántos hogares son pobres energéticos, y se calcula como se muestra ahí en pantalla. Mientras que la intensidad también es un indicador bastante importante y nos dice cuántas privaciones los hogares sufren en promedio. Entonces, lo multiplicamos y vamos a obtener un numerito que más adelante les voy a explicar en qué consiste. Bien. Nuestra principal variable independiente en este caso pues son las remesas, ¿no? Porque pues es pobreza energética multidimensional y remesas internacionales. Sin embargo, las remesas internacionales son endógenas. Esta endogeneidad se puede deber a muchísimas causas. Nosotros creemos que una de las posibles fuentes de endogeneidad son variables omitidas. Esto debido a que hay hogares que pueden tener mayor propensión al ahorro, por ejemplo. También, por ejemplo, las redes sociales, otros aspectos relacionados con el entorno estructural, territorio, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que las remesas tengan ahí estos componentes no observables que nos pueden causar endogeneidad. Entonces, si nosotros la metemos así directamente en el modelo, pues los resultados van a estar sesgados. Como es convencional también en la literatura, pues escogimos el método tradicional de variables instrumentales. En este caso, entonces, escogimos el índice de intensidad migratoria, que es publicado por la CONAPO, y utilizamos este mismo indicador para el año 2010 y para el año 2020. Es muy importante que estos instrumentos cumplan la condición de relevancia y de exclusión, porque, de hecho, acá Edwin no me va a dejar mentir, eso nos llevó bastante tiempo encontrar los instrumentos adecuados. Probamos con
muchos, desde corresponsales bancarios hasta kilómetros que hay desde el municipio a la frontera, etcétera, etcétera, pero ninguno pasaba la prueba estadística. Entonces, es importante que pasen la prueba estadística, pero también que sean conceptualmente adecuados. Entonces, pues al final nos decidimos por utilizar el índice de intensidad migratoria, que básicamente es una variable proxy de las redes migratorias que existen en un municipio particular. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque un índice de intensidad migratoria más alto indica que hay muchas redes migratorias en ese municipio. Por tanto, pues aumenta la probabilidad de que, de que ese municipio reciba remesas, ¿no? Y es excluyente. Conceptualmente, uno podría pensar que, por ejemplo, los índices de migración podrían depender de si tienes acceso o no a la electricidad, ¿no? O sea, yo podría pensar que si yo vivo en una comunidad en donde, bueno, yo estoy en un lugar en donde no tengo acceso a la electricidad, tengo incentivos a migrar. Pero, ¿cómo piensan sobre esto? ¿Cómo le dan la vuelta a esta idea? Sí, es una muy buena pregunta porque justamente sobre eso platicamos bastante. Y por eso es que escogimos también el indicador de intensidad migratoria de 2010, porque si bien es cierto que existe esta probabilidad de que dado que un hogar es digamos, pobre o tiene carencias energéticas, eso puede incentivar a la migración. Entonces, aquí dos aspectos principales para responder tu pregunta. Primero, escogimos el índice 2010 y el MEPI que construimos es 2022. Entonces, eso hace que haya 12 años de diferencia entre uno y otro, por lo que hace poco probable que una persona que emigró en 2010 guarde una relación con si el hogar en 2022 tiene acceso a electricidad o fuentes de energía limpia. Y la otra es que la migración también es un esfuerzo costoso. Entonces, si un hogar tiene carencias energéticas, es bastante probable que tampoco tenga el dinero suficiente para poder emigrar hacia otro país, porque pues también eso hay que pagar coyotes, si es informal, o hay que trasladarse, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una gran pregunta porque nosotros no la respondimos inmediatamente. Sí batallamos bastante platicando a ver si era adecuada. Y creemos que, siguiendo, digamos, la convención en la literatura, es bastante adecuada para este contexto, ¿va? Entonces, cumple esa condición de relevancia porque pues donde hay mayores redes migratorias, la probabilidad de que reciban remesas en ese municipio es mayor. Y es excluyente precisamente por esta razón de que la migración es un esfuerzo costoso, entonces eso también implica pues que se tenga cierto dinero en el hogar para que puedan emigrar hacia otro país. Como sea, de todas formas, esta variable, que es nuestra variable de control más importante, nosotros la convertimos en una variable binaria, donde adopta el valor de 1 si el hogar recibió remesas y 0 si no recibió remesas, y esa va a ser nuestra principal variable independiente. Aquí tenemos otras variables de control adicionales que las segmentamos en 3 grandes grupos, que tenemos características del hogar, también tenemos características del jefe de hogar. Estas variables que elegimos no las elegimos, pues digamos, al azar, sino que también tiene una convención en la literatura, son las que usualmente se utilizan. Aquí nosotros lo que agregamos, digamos, de novedoso en esta investigación es que incluimos variables climatológicas, porque creemos que también el uso de energía pues tiene mucho que ver con el clima en el cual el hogar pues se encuentra, ¿no? Para eso, entonces, nosotros nos basamos en dos autores, Sedano y Contreras, que pues ellos se han dedicado mucho a trabajar temas de energía, pero asociados mucho más, no a temas sociales como nosotros, sino a temas mucho más climatológicos, de cambio climático, etcétera. Entonces, pues nosotros ahí segmentamos el país en 3 grandes regiones, que es la región cálida, que sería como el norte del país, la región que ellos le llaman templada, que sería el centro, y la región tropical, que sería básicamente en el sur de la República Mexicana.
Y como ven ahí, pues también incluimos otras variables relacionadas con la ruralidad o no, sexo, educación, etcétera, etcétera. Utilizamos entonces, como les había dicho, el CI, C subíndice I, que sería nuestra variable dependiente cuando nuestro MEPI es continuo, y después cuando lo discretizamos en tres niveles para saber pues justamente si los hogares son o pobres energéticos, son pobres energéticos moderados o pobres energéticos severos. Entonces, en el primer caso, cuando CI es continua, utilizamos el modelo estándar de 2 etapas con variable instrumental. Aquí ustedes pueden ver cómo en la primera etapa, pues nuestra variable dependiente es nuestra variable endógena, que serían las remesas, e incluimos como covariables los 2 instrumentos. Una vez que estimamos entonces este primer modelo, predecimos las remesas y la incluimos como una covariable en la ecuación estructural, que sería la segunda etapa. Entonces ahí podemos ver las remesas predichas, X, que es nuestra matriz de covariables, y tenemos a CI como nuestra principal variable dependiente. Los resultados que vamos a obtener aquí se pueden leer como el promedio que tiene, digamos, los regresores sobre la variable dependiente. Y en el segundo modelo, con nuestro MEPI discretizado, pues aplicamos un modelo Logit generalizado con controles de función de residuos, justamente para tratar también este problema de la endogeneidad. Está bastante documentado en la literatura que las remesas pueden causar muchos problemas estadísticos si no se tratan adecuadamente. Entonces, en este segundo modelo, básicamente lo que nosotros hacemos es eso. Este control de función de residuos lo podemos nosotros ver reflejado ahí en la V gorrito, que sería básicamente esta captura de la endogeneidad. Algunos de los principales pues, resultados que hemos obtenido en este borrador se puede ver ahí en pantalla. Ahí tenemos a los hogares divididos entre indígenas y no indígenas para hacer pues, una comparación y que tengamos una perspectiva mayor. Entonces aquí se ve, por ejemplo, claramente que hogares que tienen cuartos o cocina separada para cocinar, hay una diferencia importante entre hogares indígenas y no indígenas. Por ejemplo, en los hogares indígenas el 13% no tiene una cocina y un cuarto separados para hacer las actividades que les corresponde a cada uno. Para los hogares no indígenas es solamente del 5.6% de estos hogares que tienen esa privación. Pero esto se pone aún peor. Por ejemplo, si nosotros vemos si los hogares utilizan energías limpias para cocinar, y aquí energía limpia para cocinar según las ENICS, pues se trata básicamente de utilizar gas LP, paneles solares, etcétera, etcétera. Mientras que energía sucia, digamos, son estos métodos tradicionales como la utilización de leña, entre otros aspectos, los que se consideraría como energía no limpia, digamos, ¿no? Entonces, en este caso vemos como en los hogares indígenas el 64% no dispone de combustibles limpios para cocinar. Solamente para los hogares no indígenas es del 11%. Entonces hay una brecha ahí bastante importante. Si tienen también un refrigerador para poder, por supuesto, procesar sus alimentos o guardar sus alimentos de forma adecuada, los hogares indígenas el 35% no lo tiene, y solamente para los hogares no indígenas el 8.3%. Entonces, si le damos nosotros lectura a este cuadro, pues vamos a encontrar justamente, ¿no?, que sí hay diferencia, algo que quizás nosotros ya sabíamos, ¿no?, que los hogares indígenas pues tienen muchas privaciones en comparación con hogares que no tienen esta condición étnica, pero nosotros lo que estamos haciendo es cuantificar esto, ¿no? Entonces aquí en este cuadrito pues es el MEPI agregado. ¿La anterior? No, todos estos que están aquí están utilizados en el índice. Ajá. Exactamente. Aquí solamente que pasé rápido, ya no lo expliqué, pero viene aquí en Household Appliances. Ahí está, si tiene aire acondicionado, tiene calefacción, que también es un punto importante, ¿no? Entonces,
Pues tenemos aquí la medida agregada de pobreza energética multidimensional. Como les había comentado anteriormente, pues es el método Alkire-Foster en su forma, digamos, más pura, pero aplicado a los servicios energéticos, donde es la multiplicación de la incidencia y de la intensidad. ¿Qué podemos nosotros rescatar aquí? Es un cuadrito muy sencillo, pero nos dice mucho. Si nos enfocamos en M subíndice 0, que es propiamente el MEPI, pues aquí nosotros vemos claramente que en promedio los hogares indígenas padecen hasta 6 veces más pobreza energética multidimensional que los hogares no indígenas. Entonces, es una cifra que creemos que es bastante importante, es un hallazgo interesante. Bueno, interesante para nosotros como investigadores, evidentemente, no para las personas que lo padecen, pero es justamente nosotros lo que queremos es cuantificar eso, ¿no? ¿Cuál es la brecha que existe entre estos dos tipos de hogares? Entonces aquí les preparamos dos cuadritos muy sencillos que son básicamente los cuadritos resumen de los dos modelos que estimamos. Este es el primer modelo de 2 etapas con variable instrumental, donde las estimaciones las hicimos por hogares indígenas y no indígenas para ver justamente esta comparación. Nuestra variable independiente más importante, que son las remesas internacionales, pues nos está diciendo que en promedio las remesas ayudan o tienen un efecto positivo en la reducción de la pobreza energética multidimensional. Estos coeficientes, además de que son negativos, son altamente significativos, pero ya si nos metemos, digamos, un poquito más al detalle, vamos a ver que el efecto es más pronunciado entre los hogares indígenas que entre los hogares no indígenas. Es decir, las remesas sirven como una fuente muy importante de ingresos para aliviar en parte, no totalmente, pero para aliviar en parte las privaciones energéticas, sobre todo en los hogares indígenas. En términos de la composición del hogar, también todos los estadísticos son estadísticamente significativos. Aquí yo quisiera que nos concentramos en algunos que creo que son bastante interesantes. Por ejemplo, ser jefa del hogar, una cuestión de género. Ser jefa del hogar se asocia con menor pobreza energética multidimensional. No sabemos por qué, pero sería un estudio bastante interesante para más adelante, no ver cuestiones de género en estos fenómenos. Aquí resalté la educación. A mayor nivel educativo del jefe de hogar se asocia en ambas subpoblaciones con menor pobreza energética multidimensional. En promedio, tener mayor escolaridad disminuye o puede ayudar a disminuir la pobreza energética multidimensional. Lo que también nosotros quizá esperábamos un poco es que ubicarse en una zona rural o semirural tiene el efecto opuesto, se asocia con mayor pobreza energética multidimensional y esto es válido para las dos subpoblaciones, mientras que un indicador de marginación local también pues se asocia con mayor pobreza energética multidimensional, ¿sí? Vemos nosotros aquí algo que también nos llamó la atención, es que nosotros inicialmente pues habíamos puesto las variables climatológicas como variables que a lo mejor podrían ayudar a explicar en cierta forma la pobreza energética multidimensional, pero sobre todo para los hogares indígenas vimos que hay aspectos más importantes como son los aspectos estructurales del territorio locales que influyen mucho más en la pobreza energética multidimensional más que el clima. No queremos con esto decir que el clima no importa, sí importa bastante, sobre todo en regiones con climas extremos como el norte o a veces también en el sur, pero para los hogares indígenas pues les importan más los aspectos estructurales del entorno, ¿no? En este segundo cuadro pues es básicamente la estimación que hicimos del logístico ordenado generalizado con funciones de control, y aquí lo que nosotros hacemos es que estimamos los efectos marginales 1, 2 y 3. Recuerden que 1 era para los hogares no pobres energéticos, 2 para los hogares energéticos moderados y 3 para los hogares energéticos severos. Y este modelo lo que nos está diciendo, a diferencia del anterior, que eran los efectos promedio de los regresores en la variable dependiente, lo que nos está diciendo en dónde se concentran más esos efectos promedio. Entonces aquí nos llamó bastante la atención que, por ejemplo, las remesas para los hogares indígenas se concentra sobre todo en los hogares pobres energéticos severos. Es decir, las remesas son fundamentales para este nivel más alto
de pobreza energética multidimensional, a diferencia de los hogares no indígenas, donde las remesas actúan sobre todo en los pobres energéticos moderados para aliviar esa condición, e incluso podríamos aventurarnos más para decir que los puede sacar de esa condición de pobres energéticos moderados a no pobres. Pero para el caso de los pobres energéticos severos en los hogares indígenas son fundamentales las remesas internacionales. Nuevamente, la educación actúa de forma importante en los dos subgrupos para aliviar la pobreza energética multidimensional. Y finalmente, pues, ubicarse en una zona de alta marginación y en una zona rural y semirural también se asocia con mayor probabilidad de padecer pobreza energética multidimensional, y sobre todo los signos negativos que vemos, sobre todo en el índice de marginación, pues podemos ahí nosotros constatar que es una variable muy importante para explicar las probabilidades de padecer pobreza energética. Ya con esto termino. En esta investigación, en este draft que estamos presentando, pues encontramos que las remesas internacionales tienen un efecto positivo y altamente significativo para el alivio de la pobreza energética multidimensional en ambos subgrupos, pero en los hogares indígenas este efecto es todavía mayor. Sin embargo, también vimos que existen o persisten barreras estructurales asociadas sobre todo con la ruralidad, con la marginación que se padece en los municipios, y pues esto creemos que en primera instancia la política pública debería pues atender primero estas necesidades locales, regionales de marginación, antes que poder incidir en los patrones de gasto de las remesas en los hogares. Finalmente, pues termino con esta parte de que las remesas internacionales funcionan como un mecanismo de rescate para aliviar la pobreza energética multidimensional en los hogares menos desfavorecidos de nuestro país. Esto es consistente con la teoría de la nueva economía de la migración laboral, que nos establece que los hogares forman estrategias de supervivencia para enviar a trabajar a uno o más de sus integrantes al extranjero y en consecuencia recibir remesas internacionales pues para aliviar esas carencias. Y finalmente, pues creemos que una vez que ya se puedan subsanar estas, digamos, deficiencias estructurales en primera instancia, la política pública también podría actuar en incentivar el uso de canales formales de remesas, esto con el objetivo de disminuir sus costos y de que aumente su eficiencia en términos del volumen que están recibiendo los hogares. Ya sería todo, muchísimas gracias. Les dejo ahí nuestro correo por si a alguien le interesan estos temas, quiere colaboración más adelante, etcétera, con todo gusto. Gracias. Algo que no está en la presentación y quiero empezar por explicitar, el paper, cuando ustedes lo vean, está muy bien escrito, creo que la presentación también es muy clara, ¿no? Es fácil de seguir en general. Obviamente, como toda presentación, pues hay detallitos que acá no expanden tanto, que sí se hacen en el paper, entonces que ayuda a entender mejor todo cómo están construyendo el índice, cómo están haciendo todas las cosas. Entonces, eso quiero empezar por felicitar. Fue mucho más fácil para mí leer el paper que esos papers que a veces están más densos de leer. Dicho esto, me parece una pregunta supremamente interesante, pero no estoy seguro de que también la estén atacando. Y voy a tratar de explicar por qué. Entonces, en cierto sentido, muestran que solamente en el 22 hay 10% de los hogares indígenas que reciben remesas. Y dado que además vienen de la NIC, que es una muestra bastante pequeña, me pregunto como que ese pedazo de la motivación de cuántos de los hogares indígenas están recibiendo remesas no me queda tan claro. En general, ellos son una población vulnerable que también tiene mayores niveles, ayer vimos presentaciones que muestran que tienen mayores niveles de pobreza, mayores niveles de otras privaciones. Y si eso es cierto, ¿por qué yo recibir una remesa, lo primero que yo haría es pensar en invertir en electricidad? ¿Por qué yo voy a atacar primero ese componente de un índice multidimensional de pobreza y no
qué quieren ver cómo las remesas afectan la pobreza multidimensional, porque yo imaginaría que más bien, si yo recibo dinero afuera, lo primero que va a tratar es hacer otro tipo de subsistencia que me permita vivir y mejorar mis condiciones de vida, no necesariamente la energía. Una forma posible es que, dado que tienen los datos de la NIC, toda la información, calculen la pobreza multidimensional, cómo se calcula, y vean cuáles de esos tienen el componente al que les de falta de como energía, como ese apartado que está más hacia la energía en la pobreza multidimensional, ¿no? Para como pensar que si es por ese lado, entonces quizás estas personas sí van a estar usando el dinero de las remesas. Y entonces ahí me pregunto es ¿por qué volver una nómina de remesas? Debería ser importante la cantidad de remesas que ellas reciben y no solamente si recibieron o no. Yo creo que la forma correcta en que deben incluir la variable es O sea, sí, en pesos, ¿no? claro, porque es diferente solamente recibir o no a decir es que este hogar recibió 10 pesos, 2 dólares, a que se recibió $1000, ¿no? Pues obviamente eso tiene implicancias en qué tanto me puede ayudar a mí a salir de la pobreza en la medida en que yo reciba más dinero. Entonces ese pedazo creo que también creo que es fácil porque ustedes unificaron la variable sin que la tienen continua. Sí, sí. Y la NIC tiene la variable continua, entonces la pueden usar. Para el Proveit ordenado, ¿han pensado, por ejemplo, como sugerencia extra, como una robustez, contar el número de privaciones? Dado que ustedes tienen el número de privaciones y ustedes cuentan este índice, en vez de crear estos grupos arbitrarios, que si en la literatura puede estar de acuerdo en 35 y 65, son arbitrarios, ¿no? Y acá yo no vi, por ejemplo, la distribución, qué tanta gente, qué tantos hogares están ubicados en cada uno de estos grupos. Que eso podría explicar por qué sí es significativo para los grupos severos y no para los otros, porque si toda la población está concentrada ahí, por muestra me explica la significancia. Claro. Entonces, piensen un Proveit ordenado como una cosa alternativa, como contando el número de privaciones del índice multidimensional. Es otra cosa que también se ha hecho en literatura de pobreza general. No soy experto, pero sé que la he visto por ahí en algún momento. Y esas son como las sugerencias más grandes. Sí tengo un solo problema con el IB. Yo les creo la justificación, les creo todo, pero no les creo la identificación. O sea, creo todo lo que me contaron, pero su IB está a nivel municipal. Si los municipios reciben más personas, ¿no? Es el índice como intensidad migratoria. Si expulsan. Se expulsan más personas. Se expulsan más personas. Pero la variable dependiente está a nivel local. Ajá. Entonces ustedes no están usando un instrumento que me hable del hogar. Significa que todos los hogares del mismo municipio son homogéneos. están siendo tratados de la misma forma. Entonces su análisis al final en esa regresión no es a nivel de hogar, es a nivel del municipio. Por esto que estamos diciendo, ¿no? Y por ejemplo ahí es importante saber dónde, dado que la NIC no representa bien esta población, dónde están ubicados estos hogares. Y eso también ayudaría a pensar como por qué ellos sí tienen condiciones térmicas, si se necesitan esta privación o no, que es diferente si están ubicados en las partes calientes del país, que están ubicados en zonas frías. Entonces, ese ID, hay una o dos cosas que tienen que cambiar en la narrativa, o decir que el análisis es a nivel municipal, o pensar en un instrumento que ataque al hogar. A nivel hogar. Sí, porque si no, lo que efectivamente está haciendo con su IP es generar, agrupar todos los hogares del mismo municipio y asumir que ese instrumento les afecta a todos ellos por igual, que eso tampoco me queda claro si es cierto o no es cierto. Entonces ese sí es como mi problema para que piense con este IP, o es cambiar el IP o es cambiar el instrumento o los instrumentos. Sí. Pero de resto, yo creo que está muy, muy bueno y muy interesante. Muchas gracias, don Carlos. Y bueno, te estaba grabando para después anotar. Tomamos un café. Exacto, para anotar las sugerencias. Sí. Una cosa, recién hace unos meses salió un paper de Lucas Davis, que es el experto de esta área, y hace un paper sobre el consumo de aire acondicionado en los hogares mexicanos hace 10 años. Vuelve a hacer la regresión porque él hace el pronóstico, lo compara con datos actuales y ve que ha incrementado
Sí, sobre todo que sabemos que gran parte de nuestros pueblos originarios tienen una cultura diferente, ¿no? Relacionada con pues la cocina de leña o de otros aspectos. Por supuesto, es algo que consideramos. Eh, este índice se tiene que perfeccionar en muchos aspectos, ¿no? Es un índice, digamos, como es el marco base de pobreza multidimensional, como les decía el Kire Foster, pero se requiere afinar en muchos aspectos, específicamente adaptarlo al contexto mexicano. No creemos que vayamos a hacerlo para este paper particular, pero ya varios comentarios que nos han hecho, que por supuesto les agradecemos, para robustecer este indicador, pues porque sí creemos que es importante hacer mediciones más precisas, sobre todo que tenemos la información, ¿no? Que México tiene pues encuestas muy ricas en la mayoría de los problemas, ¿no? De los casos, y hay que explotarlas lo más que se pueda, ¿no? Pero gracias por tu comentario. Con respecto al instrumento, en la primera etapa la corren sobre toda la población o también la corren dividida sobre indígenas y no indígenas. La corremos dividida entre indígenas y no indígenas. Ajá. Sí, para tratar de ver estas discrepancias que vimos, ¿no? Ver si tienen impactos diferenciados o no diferenciados. Nada más que, bueno, en nuestro marco teórico del documento sí nos enfocamos un poco más en hacer hincapié en los hogares indígenas, ¿no? Como población vulnerable, que no se han hecho muchos estudios al respecto sobre esto. Uh-huh. A reserva de que igual está incluido en el paper, pero yo creo que sí sería bueno un poco matizar la relevancia de las remesas como fuente de ingresos de los hogares rurales, porque es una de otras más fuentes, ¿no? Y un poco ahí presentar los shares o la relación, la proporción que representan las remesas como fuente total de ingresos. Y otra cosa que también creo que se estudia poco es que creo que en las comunidades rurales hay también una alta proporción de migración interna, no necesariamente internacional. Por ahí nosotros analizamos un trabajo en donde veíamos que pasaban dos cosas. En estos tipos de localidades hay varios migrantes que son doméstica, migración doméstica, y envían remesas y los patrones de gasto eran distintos. No sé si podrían ahí un poco explorar, porque creo que en los hogares rurales va mucho esa dinámica de migración más de tipo doméstica y envían remesas. Claro. Ahí nadie preguntaban si la fuente de ingresos venía de otro país o fuera del mismo país. Sí. Para matizar, a ver. Sí, no, pues muchas gracias por tu comentario. Acá el experto, el doctor Van Gameren, podrá dar fe de eso. Sí existen diferencias entre remesas internas e internacionales. Entonces, abordar esta parte, esta diferencia entre remesas que vienen del extranjero, que traen otras connotaciones muy diferentes a las remesas que te envían internamente, ¿no? Donde no tienes que cubrir los costos de la migración, incluso ahora ya impuestos que se les impone a las remesas para que se envíen a nuestro país, etcétera, etcétera. Definitivamente creemos o suponemos que podría haber efectos diferenciados y sería muy, muy interesante ver si son muy diferentes entre sí, ¿no? Pero gracias por el comentario. No está, me dijeron que las actualizaron en la mañana con todos los que tenían, pero no sé, me dijeron que en la mañana cargaron todas las que tenían. No leyeron bien sus correos. Es esta, supongo, ¿no? El PDF sí, debería ser eso. Okay. Porque decidí darle un nombre identificable. ¿Esto está bien? Entonces aquí y para arriba es para enfrente y para abajo es para atrás. Ok. Y
mujer no utilizará ok. No sé. No sé. Suena raro. Con micrófono. Me piden con micrófono. O eso también, no sé. Ay, sí. No. Muy buenos días, tardes, no sé qué hora es, pero aquí estamos. Mi nombre es Edwin van Gameren. No sé, creo que voy a presentar en español. Ya entendieron muy bien, yo también soy coautor del paper de Genaro. Ya nos dejaron muchas cosas para expandir el paper. Siempre yo he tratado de resumirlo, cortarlo y ser al punto, pero muchos comentarios son muy buenos y muy válidos. La parte de remesas nacionales, internacionales, sí es diferente y tiene implicaciones. Es para el siguiente paper. Otras cosas igual son para el siguiente paper. Genaro tiene mucho trabajo en eso. Ya sufrió mucho, lo suficiente para eso. Pero creo que estamos en algo. Ahora yo voy a presentar algo que no está tan bonito como la presentación de Genaro, un trabajo no tan terminado, no tan claro, muchos comentarios vamos a escuchar de nuevo. ¿Cómo se llama? Mexican Elderly. Los como ancianos, adultos mayores, eso es la palabra preferida. Migraciones, y distribuciones de consumo y assets, riqueza. De eso un análisis más explorativo. Explorativo porque no está terminado. La motivación creo que voy a hacerlo más corto, más rápido, porque ya es muy claro. Todos ya sabemos que migración internacional, otra vez aquí también nos enfocamos en migración internacional. Muy común, migración laboral, para mejorar las situaciones económicas de las familias. Eso en general es la motivación y hay una literatura extensiva en eso de migración y remittances, remesas. Pero hay dos cosas aquí, el impacto de remesas en la generación misma, la generación de las que migran, o más a largo plazo. Y muchas encuestas miden el impacto de la migración al mismo momento en algún outcome relevante. Y justamente en este paper pienso analizar impacto no solamente el impacto de migración en lo corto plazo, de inmediato, pero también en el largo plazo. En específico, no sé qué dice aquí, en las distribuciones, en los niveles de consumo y de riqueza para los adultos mayores y ver cómo difiere eso si estos adultos mayores, si ellos mismos han tenido una migración, una historia migratoria en algún momento en su vida o no. Pero entonces eso es el impacto de largo plazo, el impacto del consumo años después de su propia migración. Y punto 2, también voy a checar cómo difieren las distribuciones justo en el momento de ser adulto mayor, si sus hijos, si uno o más de sus hijos en este momento viven en Estados Unidos. Entonces combinamos los dos casos y voy a checar, vamos a ver un poco cuáles tipos de condiciones, cuáles características pueden explicar diferencias entre las distribuciones en el nivel para los adultos mayores. Y además, segundo punto,
Queremos enfocar un poco más en diferencias entre estas distribuciones y impactos o diferencias entre zonas rurales y urbanos. Y para eso México, eso es para el mundo internacional, porque todos sabemos que México tiene grandes experiencias en migración y por eso es un país perfecto para estudiar estas preguntas. Resumen de la literatura, muy corto, muy breve, porque no, todos ya sabemos que hay mucha literatura en migración. Menciono muchas cosas, impactos de remittances, impactos de remesas en pobreza, desigualdad, educación, salud, food security y ahora ya casi también en pobreza energética. Pero todavía no está publicado, entonces no podemos. Pero hay muchos. Lo básico también para el paper con Genaro, todos son impactos inmediatos. En el largo plazo, en el long-term impactos de largo plazo, también hay mucha literatura, pero más a nivel macro. Si las remesas en general ayudan para el desarrollo de la economía de un país. Hay efectos mixtos en eso, pero no hay mucha evidencia del impacto de remesas, de migraciones a nivel hogar en el largo plazo. Aunque sí hay evidencia que en Turquía, Filipinas y también algo para México, que remesas ayudan para que resultan en la acumulación de riqueza para los adultos mayores, para los que regresan a su país natal. Básicamente la razón y para hacer este análisis fue que vi varios artículos en base para México, en base de la ENASEM, que indican que migración en fases anteriores en la vida conecta con la acumulación de riqueza para los adultos mayores. Esos artículos que en base de la ENASEM son en base de la ENASEM de 2001, ya hace un buen rato, más de 20 años. Y por sorpresa no vi ningún artículo que tiene con los mismos datos de la ENASEM, pero más reciente. Y entonces me motivé para analizar eso y también expandir un poquito. Creo que eso ya he dicho, puedo resumir eso muy rápido, porque la ENASEM tiene esta información, ya tiene muchos años de observaciones. Y una cosa, muchos artículos se enfocan en la media, en los promedios, y consideré interesante para estudiar para enfocar no solamente a la media, pero también estudiar efectos en otras partes de la distribución. Justamente por lo mismo, las remesas, la migración es más importante para los más ricos, para los más pobres o personas en otras partes de la distribución. En ese sentido, la media no necesariamente da la información más precisa, porque solamente es un resumen de un número. Ok. Brevemente, los datos que utilizamos entonces es de la Mexican Health and Aging Survey, MHAS, ENASEM, personas adultos mayores, mexicanos adultos mayores viviendo en México, panel data, important to say. Nos enfocamos en los datos de 2018, the harmonized data of 2018,
porque es la última ronda que técnicamente se puede considerar representativa para los adultos mayores 50 años o más en este año. La ronda de 2021 no tiene, no toma en cuenta que la gente se mueren y mueven, entonces no es 100% representativo. Por eso nos enfocamos en los datos de 2018, unos 15.000 personas, 11.000 hogares, y a final de cuentas, dado que tal vez más en generaciones anteriores, migración fue muchas veces primordialmente por razones económicas, y vimos que muchos hombres migraron mucho más que las mujeres. Decidí enfocar en los hombres en la encuesta, unos 6.900 observaciones. Ok. Los datos. Entonces, el enfoque va a ser en el consumo y en la riqueza acumulada, todos los assets que tiene el hogar. Los promedios, consumo mensual a nivel hogar y todas la riqueza acumulada del hogar. Promedios 6.400. La riqueza me parecía un poquito alto, pero incluye todo, incluye casas y business assets y todo. Y entonces, esos son los promedios. Y esos son los dependientes. De esas dos variables voy a checar las distribuciones, analizar las distribuciones y cómo varían estas dos distribuciones, del consumo y de los assets, en relación con la experiencia migratoria del respondiente mismo, si él, como enfocamos a los hombres, vivió en algún momento en su vida en Estados Unidos o no. Y también vamos a analizar si las dos distribuciones difieren, si en este momento, en el 2018, algún hijo o hija vivió en Estados Unidos o no. Un poco los datos descriptivos. Experiencia migratoria. Vemos que hay correlación entre migración de los hijos y migración del respondiente mismo. 70% ninguna generación, ninguno de los dos tiene migración, experiencia migratoria. Hay 6% en donde las dos generaciones tienen experiencia migratoria. O mejor dicho, el respondiente lo tiene antes y un hijo o más está viviendo en Estados Unidos. Entonces, hay correlación, hay coincidencia, pero no es perfecto, porque en el off-diagonal numbers también porcentajes de 12 y 10%. Pero experiencia migratoria es es nada raro en ninguna generación. Aquí un primer indicador de los resultados, pero los promedios, separando consumo, primera parte, y assets, riqueza, separando por niveles de migración o own migration with children en Estados Unidos, y lo mismo para assets. Las diferencias en el consumo y en la riqueza entre migrantes y no migrantes no es tan grande, es poquito. Es más grande estas diferencias para si ahora tienen hijos en Estados Unidos o no.
esta diferencia es mucho más grande. Y entonces hay una diferencia, sugiere que hay una diferencia entre tener su propia historia migratoria, que tal vez no es tan importante para el consumo o riqueza como adulto mayor. Y parece que tener hijos en Estados Unidos es más importante. Otra cosa interesante es que tener hijos en Estados Unidos viene con menos consumo para sus papás adultos mayores. Tener hijos tiene menos consumo, pero más riqueza acumulada. Y vemos algo similar para la migración histórica propia del respondiente. Para consumo y assets, el resultado, el impacto parece diferente. Obviamente, estas diferencias en promedio pueden surgir de muchísimas razones y por eso vamos a controlar un poco para muchas razones. Y en particular vamos a checar en las distribuciones si los otros factores tal vez pueden tener otras contribuciones en otros lados, otras partes de la distribución. Entonces vamos a tomar varias otras variables en control. Lo que voy a hacer es una descomposición relativamente sencilla, la técnica de Dinardo Fortin-Lemieux, descomponer la distribución y ver y si parte de las diferencias puede ser asignado a diferencias en características entre los dos grupos de migrantes y no migrantes y en otro componente en diferencias de las como valores o el valor de las características en Estados Unidos o en México. Entonces, básicamente, esta técnica implica reponderar las distribuciones en diferentes grupos, diferentes características. Básicamente, esta técnica construye contrafactuales, esta técnica construye una distribución contrafactual que nos va a decir cómo hubiera sido el consumo y el nivel de riqueza para los migrantes si no hubieran migrado, pero si hubieran quedado en México. La contrafactual que vamos a ver va a decir cómo hubiera sido el consumo o el assets si los migrantes no hubieran migrado. Y al ver estas diferencias en diferentes partes de las distribuciones, también nos va a decir si las diferencias, si eso implica una selección positiva o negativa, si la gente que migraron fueron los más como aptos para beneficiar de la migración o no. Eso es el resumen del análisis que hacemos. Compare differences, comparar las diferencias entre las distribuciones consumo A y riqueza B entre respondientes con y sin migración, sin experiencia migratoria, con enfoque en el composition effect, cómo contribuyen las diferencias en las características de los respondientes en las diferencias observadas.
y lo hacemos separado por respondientes con su propia historia migratoria y los hijos. Y básicamente hay dos partes del análisis. La primera parte en donde voy a agregar sets de características, conjuntos de características, y para ver si son las características predeterminadas que contribuyen más, la situación del ambiente, del lugar en donde viven la gente. Y la tercera parte, decisiones de los respondientes propias durante su vida. Aquí ya pueden entrar, si eso es endógena, sí. 5 minutos. Y vuela el tiempo. Primera parte, y también enfoca en rural. Entonces, 5 minutos, va a ser posible. Consumo y la historia migratoria de los respondientes mismos. Predetermined characteristics contribuyen, parece que el living environment, donde viven, el ambiente, contribuyen un punto diferente. Los life choices, las decisiones propias de los respondientes también contribuyen, pero contribuyen en diferentes partes de la distribución de todo, pero la parte residual, hay una parte muy grande, muy importante, que no se capta, de las diferencias, que no se capta con las diferencias en características. Entonces hay una parte que no explicamos o no captamos bien. Lo mismo consumo, pero separado por tener hijos migrantes o no. Hay una parte más grande que se explica por las características de los respondientes. Entonces parece que esta parte es más importante, en donde los predetermined characteristics y the life choices contribuyen más, pero los residuales funcionan en el lado opuesto. Si en consumo vemos diferencias entre los grupos, para la asset distribution, la riqueza, vemos menos diferencias, vemos menos evidencia que los factores predeterminados explican mucho. Además, vemos que no está muy claro en qué parte de la distribución contribuye más o menos. Parece que se compensan diferentes partes. Es un poquito más claro en la distribución de los, con la descomposición en base a los hijos, aunque los residuales también sugieren que son más grandes y que el efecto no es tan claro, que es más complicado que pensé al hacer el análisis. El resumen de todas esas gráficas es aquí. The selection effects, negative selection effects en el consumo, parece que los que se migraron a Estados Unidos, si no hubieran migrado a Estados Unidos, los adultos mayores hubieran sido peor aún que con la distribución que tienen, aún si la contribución, aún si el consumo no es positivo, si no hubieran migrado, el consumo hubiera sido peor. Para los assets, la acumulación de riqueza, hay unas indicaciones de que hay un efecto positivo que no es tan claro el impacto de la selección y que se combina un poco hasta efectos positivos, hasta selección positiva, pero no tan claro. Para los assets tal vez tiene que ver con si tener hijos en Estados Unidos. Una parte puede ser hijos estudiando en Estados Unidos, que es obviamente otra cosa que trabajar en Estados Unidos y más así para la generación de los adultos mayores mismos.
Entonces, muchos efectos, muchas gráficas, gráficas muy bonitas. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, 3, ¡ay! Muchas gráficas. Zonas rurales urbanos. Las distribuciones de consumo separado por de historia migratoria de la persona misma, del adulto mayor mismo. La línea en negro. La línea en negro es como si nunca hubieran migrado. La línea en verde si hubieran, es los que tienen historia migratoria. Y el contrafactual, los migrantes, cuánto hubieran consumido los migrantes si no hubieran migrado. Y estas gráficas no son muy claras, pero no son muy claras. Pero la diferencia entre zonas rurales y urbanas es mucho más grande que se piensa, que se puede ver. O mejor dicho, en el lado izquierdo, al lado izquierdo vemos que la línea verde es más al lado derecho en zonas rurales. Los que migraron consumen más. Los que en Estados Unidos están un poquito más al lado, mientras que en las zonas urbanas la línea verde no difiere nada de la línea negra. Entonces las diferencias no son tan visibles, pero son importantes. Aquí es un poquito más claro, en las zonas rurales la línea verde tiene un pico más al lado derecho que las otras dos líneas, mientras que en las zonas urbanas eso no es el caso. La otra cosa importante es el contrafactual. El rojo en zonas rurales es mucho más al lado izquierdo del verde. El contrafactual, los que migraron, cuánto hubieran consumido si no hubieran migrado, hubiera sido mucho menos para toda la distribución. Entonces, estas diferencias entre zonas rurales y urbanas son muy grandes. Y para los assets, la riqueza también es claro las diferencias entre las zonas. El resumen está aquí. Tengo 1 minuto, ¿verdad? O ya no. Ni 1 minuto. El resumen está aquí. Básicamente la parte importante en este resumen es aquí. Heterogeneidad. Zonas rurales, urbanos, claramente diferentes. En zonas rurales encontramos que la migración tenía ventajas para el consumo y también para la riqueza. Parece que ganaron, aunque es un poquito más difícil de decirlo tan claro, por los efectos de selección, quienes decidieron migrar y quienes no decidieron migrar. En zonas urbanas, diferencias entre migrantes y no migrantes, mucho más chiquito, mucho menos obvios. Bottom line, consequence of historical migration, complex question. No es fácil de resumirlo en cuántos minutos tenía en una presentación, en un paper. Y la otra cosa es, la respuesta es complejo la pregunta para analizar. También porque las decisiones de migración, son decisiones intrageneracionales, como la vimos en la mañana. También la migración no es una decisión de una generación en sí misma, pero tiene efectos de largo plazo también por sí mismo. Entonces, las decisiones y resultados
intertwined in a complex way. No sé cómo decir eso en español. Pero con eso termino, si está bien con ustedes. ¿Preguntas, dudas, respuestas? No preguntas, solamente dudas. ¿Cómo integras el hecho de que algunas personas mueren antes que otros? No todos llegan a 50 años, entonces Correcto. Los que no llegaron a 50 años no les importa, porque la encuesta fue con la idea de ser representativo para los de 50 años y más. Y en los datos tenemos información sobre sus hijos. Sobre los más jóvenes de 50 años no importa. Pero el problema que dices puede ser relevante para la generación, para los más viejos. De verdad, seguimos una muestra representativa para los 50 años y más. Eso está asegurado que sí. Problemas, un problema que vi, que me surgió, es si de un hogar una persona sobrevive más tiempo, podría ser que tenemos información sobre la mujer que sobrevive más tiempo, pero que nuestro análisis no entra porque decidí enfocar en los hombres. Es una parte de tu problema, digo, ya no, pero de todos modos tienes razón que puede complicar un poco el análisis. Pero la parte clave es que es una encuesta representativa para 50 años y más. No, agregando, es que el doctor usó la ENACEM y justo cuando las personas mueren hay otro cuestionario, ¿no? Que es el cuestionario PROTSI, y aunque la persona haya muerto, se entrevista a su hijo y se le entrevista y el hijo responde justo preguntas sobre el consumo de su padre fallecido, su acumulación de activos, de qué falleció y, o sea, no hay forma de continuar la observación aun cuando la persona ya falleció. Sí, hay forma, pero todavía no lo he hecho. Porque son otras encuestas con otras bases de datos. O mejor dicho, implica juntar más bases de datos. Y es una opción, igual con el paper de Genaro, hay muchas más cosas para analizar e incluir, que tiene razón de hacerlo, pero creo que voy a tener más tiempo. Pero ya no quieren escuchar a mí. Bueno, yo sí se leo rápido, pero se Muchas necesita gracias. la pantalla completa. Aló, ahí está. Sí, funciona. Para arriba es para adelante. No, esta no es la presentación. Ah, no, entonces cargaron otros. No, a ver, eso es lo que tengo para la sesión ahorita. Cada nota. Sesión, intentará, no, es, Creo que es la misma. vamos para atrás. No, la sesión de economía política. Me pusieron la, ¿Pusieron otra? sí, ¿No la tienes en un USB a la mano? no. Es que
no se conecta. Es que al menos que lo han arreglado, esto no se conecta a internet. Ah, no, sí, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No creo que puedes meter como tu información de profesor, ¿no? Ahorita que... No, si quieres meter la mía. No, va a aparecer mi password ahí, ¿verdad? ¿Tienes mi password? Te puedo mandar, no sé cómo hacerlo. No, puedes abrir tu correo aquí. No, es que no quiero. Ah, Todo esto se demora siempre. puede ser como... ¿Tú me lo vas a mandar por correo? ¿Te lo puedo mandar por correo si queda fácil? Sí, Sí, me meto como a los pocos. Ah, pues como quieras. Si lo tienes, Es que no sé, sí, los tengo ahí, pero no sé qué tan. entonces, Dónde sí que están todo próximo. porque son los peligros de tener tantas investigaciones. No, pero el otro ni siquiera soy autor principal. Soy cuarto autor. ¿Tienes tu correo? Si quieres escribirlo yo. 25, 8, 6, 3, 3, 4. ¿Dónde está la arroba aquí? Pues, Correo punto uia punto mx. hola. Yo siempre tengo problemas con tecnología, especialmente cuando es el correo y libero. Yo quisiera decir que sí. Mientras me ayuda aquí a nuestro amigo, se supone que te lo acaba de mandar. Yo voy a hablarles de un tema que no estoy muy seguro porque quede en esta sesión, porque no tiene que ver con ingreso, no tiene que ver con distribución. No voy a hacer estimaciones de pobrezas multidimensionales ni movilidad intergeneracional. Voy a hacer un tema de cómo la información afecta nuestras decisiones de consumo, básicamente. Entonces, mientras carga, porque esta es una presentación muy visual, la forma en que la creamos con mi coautor, es un trabajo conjunto con Aldo Mendieta, profesor del TEC de Monterrey. La idea básicamente es que yo entiendo que soy el único que está en el camino entre la comida y este momento, y es importante. ¿Por qué? Porque parte de la investigación surge de la motivación de la producción de aguacates. Producción de aguacates, en particularmente aquí en México. Y la idea es la siguiente: la producción de aguacates sabemos que tiene, más bien la economía de mexicana produce más o menos el 30% de todos los aguacates del mundo. Y ese es para arriba, ¿cierto? Y esta producción de aguacate, normal, o la mayoría de la exportación sale para Estados Unidos. En ese sentido, Estados Unidos es el mayor comprador de aguacates de mexicanos, pero la producción de aguacate, desafortunadamente, a pesar de lo rico que es, de que se consume diariamente, especialmente en países como México, tiene consecuencias negativas. Una de las consecuencias negativas, por supuesto, es el daño medioambiental. Como ustedes saben, la producción de aguacate requiere muchos litros de agua para producirse. Eso genera problemas de falta o más bien de cambio en la ubicación de recursos hídricos en los municipios que producen aguacate. Otro posible problema económico negativo es que
donde se produce aguacate, la mayoría del aguacate en México es Michoacán. Y como sabemos, Michoacán es un área que desafortunadamente tiene mucha presencia de crimen organizado. Entonces, básicamente, nuestro consumo de aguacate y el consumo del aguacate para la exportación, uno podría pensarlo como que está alimentando el crimen organizado, porque ellos tienen cobro de derecho de piso y algunos intereses en esa producción. Esto, sin embargo, desde un punto de vista más general, pues tiene que ver con la producción de cualquier otro producto agrícola. Ahí en la diapositiva tengo un ejemplo de cocoa, cacao y de café, que son otros productos que normalmente están dañando la producción del medio ambiente, y lo que nosotros queremos entender con mi coautor es si esto que ustedes están viendo acá, cosas así, titulares de prensa, afecta nuestras decisiones de consumo. ¿Y por qué nos enfocamos en titulares de prensa? Porque nos dimos cuenta de una cosa, y es que nosotros ya no leemos noticias. Entonces, básicamente, nosotros leemos el titular y acá sacamos toda una historia que puede ser cierta o no puede ser cierta. Y aquí están los productos, miren, esta es la foto. Esto es lo que ojalá nos dieran en el almuerzo, pero creo que no. En la comida, pues, colombiano, almuerzo, no hay nada que hacer. Entonces, esta es la idea. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a aprovechar además que el aguacate tiene propiedades positivas, en particular para la salud. Si alguno de ustedes tiene algún amigo o hace gimnasio, saben que les recomiendan comer aguacate. Es uno de los productos que tiene muchas proteínas y grasas positivas, colesterol del bueno. Entonces es perfecto para entender por qué uno podría pensar que la producción de aguacate es positiva. ¿Y qué hicimos con mi coautor? Pues pensamos, oiga, vamos a darles 3 titulares de prensa diferentes a personas, a ver cómo responden. En particular, cómo responden en su disponibilidad a pagar por una bolsa de 4 aguacates. ¿Por qué de 4? Presentación estándar en Estados Unidos, y la idea es hacer la encuesta en Estados Unidos. De hecho, ya la hicimos la encuesta en Estados Unidos. ¿Qué hicimos con la encuesta? Primero motivamos a la gente a responder la encuesta a partir de decir queremos saber información sobre sus decisiones de consumo, sus hábitos de consumo, gasto e ingreso en el mercado. Y parte del experimento fue simplemente ponerles dos, y ya les cuento con más detalle, pero ponerles estos titulares y preguntarles si querían, si cambiaban su disponibilidad a pagar por una bolsa de aguacates. Tenemos 2 connotaciones. La primera es positiva, que es el panel A, que es el de salud, donde básicamente les decíamos, oiga, consumir aguacate es bueno para su salud, y esperábamos que, dado esto, las personas, por supuesto, decidieran pagar más por una bolsa de aguacates. Y les presentamos 2 noticias negativas, una que tiene que ver con el medio ambiente, otra que tiene que ver con el conflicto. Lo llamamos conflicto por simplicidad. Y esperábamos con cualquiera de estas 2 que la gente, ojalá, respondiera que decide pagar menos por una bolsa de aguacate, pensando en que están internalizando los costos que puede generar su consumo de aguacate, bien sea desde el lado medioambiental o bien sea desde el lado de que los aguacates están financiando los carteles en México. Entonces, esto es básicamente el experimento. Entonces, básicamente lo que hicimos con este paper es tratar de entender cómo las decisiones de consumo, cómo la información afecta las decisiones de consumo de los individuos. Y vamos a usar el caso de aguacates y los 3 titulares de prensa que les acabo de mostrar, aprovechando que el consumo de aguacate tiene tanto consecuencias positivas como negativas. Y lo que hicimos fue hacer una survey experiment, un experimento online, en línea, donde le preguntábamos a la gente en Estados Unidos diferentes preguntas, como les decía, y lo que hacemos fue simplemente darle a cada persona 2 viñetas diferentes, para entender un poquito también cómo múltiple información afecta la decisión de consumo, porque si ustedes piensan, ya abren su Twitter, Instagram, no LinkedIn, eso no, pero diferentes noticias, diferentes redes sociales o estas cositas de Google News, ustedes tienen muchos titulares, ¿no? Entonces, un poquito la idea era, vamos a darles 2, pensando en que la gente normalmente está expuesta a más información, pero tampoco queremos ponerles muchas, porque no queríamos saturar a la gente. Y lo que encontramos básicamente es algo obvio, y es que la gente que está expuesta a la noticia positiva aumenta su disponibilidad a pagar por aguacate, y que la gente que está expuesta a noticias negativas disminuye su disponibilidad a pagar. Sin embargo, cuando les presentamos 2, encontramos diferentes efectos. Y lo interesante que encontramos es que, primero, la última noticia que ellos leen
es la que jala todo el efecto que encontramos. Y segundo, que la viñeta, el titular que les mostré de conflicto, es la que normalmente explica más de la mayoría de cambios, inclusive en tamaño, son el que más tiene tamaño. Como pueden ver, nada de distribución, nada de estimaciones de ingreso, esto es un tema totalmente diferente. Para tratar de hacerlo y estar en el tiempo, este es mi diseño experimental, nuestro diseño experimental. Todas las personas están expuestas a esto, algo que debo mencionar, que es una crítica constante en los experimentos que se responden en línea. Nosotros primero decidimos exponer a la gente a este diseño y luego les hicimos las preguntas sociodemográficas, de tal forma que ellos no supieran y no se predispusieran a tratar de contestar algo que creyeran que nosotros queríamos que contestaran. Entonces lo que hicimos fue que de toda nuestra muestra dividimos en 4 grupos. A ellos les presentamos a un grupo ningún titular y simplemente les preguntamos su disponibilidad a pagar. A otro grupo les presentamos la noticia de salud y les preguntamos por la disponibilidad a pagar. A otro le preguntamos medio ambiente, presentamos, y a otro conflicto. De todos estos, en una segunda etapa, esta llamémosla la primera etapa, la segunda etapa que está en rojo, no sé si ustedes ven rojo, yo creo que veo rojo, rosa. Soy hombre, yo veo en 8 colores, me disculpo, o sea, es azul y rojo. Todos recibían un pedazo de información, un titular en la segunda etapa. Entonces los que no recibían información al comienzo, después recibían salud, otros recibían medio ambiente, otra noticia de conflicto y les volvíamos a preguntar por su disponibilidad a pagar. Esto para entender si efectivamente habían cambios con una sola información y luego en la parte de abajo nos permite establecer todas las diferentes combinaciones para entender también si el orden en que estamos exponiendo a la gente a la información importa. ¿Qué hicimos para entender el willingness to pay, la disponibilidad a pagar? Pues primero les presentamos, esto es consistente para todos los tratamientos. Primero mostrábamos un titular de prensa y les preguntábamos, ¿está usted dispuesto a pagar $3.50 por una bolsa de aguacates? Los que contestaban que sí, les volvíamos a preguntar, pero esta vez le preguntábamos con $3.75, subíamos en 25 centavos. Los que contestaban que no, bajábamos en 25 centavos y les preguntábamos $3.25 y tomábamos su respuesta. Una vez me responden, les presento el segundo titular de prensa, como les explico ahorita, y con el mismo precio de referencia último, el $3.75 o el $3.25, dado que ya le presenté el segundo titular, les pregunto, ¿están dispuestos a pagar ese valor? Los que me dicen que sí, se les pregunta hasta 4, los que me dicen que no, baja $3.50 si están en $3.75 y los que están en $3.25, sigue la misma lógica, sube a $3.50 si dicen que sí y baja a 3 si dicen que no. Entonces esto nos permite crear toda una distribución alrededor de $3.50, $3 a $4 para entender dónde está la gente y cuánto está dispuesto a pagar. Lo primero era saber si nuestro tratamiento tenía algún efecto. Entonces lo que hicimos fue, justo aquí, tomamos el $3.25 y el $3.75 y vimos si la gente cambiaba de sí a no o de no a sí. Porque si la gente no cambia, pues no tenemos experimento y hubiéramos perdido toda la plata. Afortunadamente para nosotros, en todos los tratamientos sí hubo cambios. Entonces es como un primer chequeo de que nuestro experimento algo nos puede estar capturando de manera descriptiva y entonces ahora sí vamos a intentar hacer diferentes análisis. ¿Qué diferentes análisis podemos hacer? El primero de ellos es, bueno, podemos ver cómo la gente, al comparar unos agentes contra otros, cambian si reciben o no reciben información. Entonces acá comparamos al grupo que no recibe información como grupo control contra el tratamiento que recibiera al menos una pieza de información y en particular podemos desagregar por cualquiera de los 3. Para este resultado entre sujetos encontramos que una noticia disminuye la disponibilidad a pagar, que hace sentido dado que tenemos 2 noticias negativas. Y si vemos las últimas columnas, donde encontremos valores de control, características sociodemográficas, chequeos de atención y todas estas cosas, feliz les cuento después con calma, pero vemos que salud efectivamente es positivo y environmental y conflicto es negativo. No es significativo, puede ser por un problema de muestra, no sabemos bien, pero al menos apunta en la dirección que queremos. Luego lo hicimos es pensando, ¿qué pasa si la misma persona cambia? Entonces la comparación que estamos haciendo es incorrecta, no deberíamos comparar
unos contra otros, porque tienen quizás características diferentes, pero la misma persona. Entonces hicimos la variación entre el mismo sujeto, comparando los que no recibieron información con recibir algo. Nuestro grupo de control acá es el grupo de referencia, el grupo de salud, y los tratamientos van a ser conflicto y medio ambiente. Y ahora sí encontramos que la presencia en recibir una noticia negativa disminuye la disponibilidad a pagar, y en particular está llevado por el driven, llevado suena feo, pero por conflicto. Entonces el conflicto es lo que me explica todo este efecto. Voy un poquito rápido porque obviamente estas son las comparaciones menos interesantes, pero es que tenemos mucho para explotar acá, muchas cosas. Entonces luego también hicimos como, ¿qué pasa si la gente recibe 2 noticias? Entonces vamos a comparar la gente que recibió una noticia como grupo de referencia contra los que recibieron 2. Y además, ahí podemos empezar a agrupar quién recibió la segunda noticia, dependiendo si recibieron primero la de salud, medio ambiente y conflicto, o de segundas. Entonces, primero que nada, recibir 2 noticias nos aumenta la disponibilidad a pagar, eso está un poco menos esperado, y acá si ustedes ven todos los coeficientes, a pesar de que no son significativos, nos apuntan en la dirección opuesta. Y entonces empezamos a preguntar por qué, y resulta que esto están agrupados por cuál fue la primera noticia que ellos recibieron. Entonces, en este caso, este coeficiente de conflicto, por ejemplo, la columna 6, es la gente que recibió la información de conflicto primero, independientemente de cualquiera de las otras 2 después. Entonces, nosotros seguimos explorando, hagámoslo en el mismo sujeto, ¿no? Entonces, vamos aquí a tomar de grupo de referencia a los que tuvieron salud en la segunda etapa, y ahora vamos a agrupar las respuestas por la segunda respuesta, conflicto y medio ambiente. Y ahora sí nos da. Entonces nos empezó a llevar a pensar que es la segunda noticia la que está explicando todos los efectos que estamos captando. Obviamente ustedes ven esa gráfica que les estaba mostrando, esta, tenemos 9 tratamientos diferentes, podemos explotar todos los tratamientos, hacer variación conjunta entre sujetos y entre sujetos, en el mismo sujeto y entre sujetos, y eso es lo que efectivamente hacemos, y nos sale una tabla horrible, que yo no quiero que la miremos, pero que es un comentario que yo le hago a los estudiantes, esto se puede resumir, aquí está, porque yo sigo las recomendaciones que hago, estos son los efectos. Acá los ordenamos por tamaño del efecto marginal, que es lo mismo de la tabla pasada, los efectos de conflicto como segunda noticia, si ven, se encuentran todos hacia el lado negativo en el efecto marginal, todos los de salud, con excepción de solamente recibir la noticia de salud, están ubicadas más o menos en la misma parte de efectos marginales positivos, y los de medio ambiente, que son los que menos hemos podido entender, están sin efecto. Para adelantarme en posibles ideas de por qué el medio ambiente no sirve, bueno, es Estados Unidos, esta encuesta la corrimos en marzo de este año, estaba en medio de la guerra comercial con Trump, que es algo que no podemos no obviar, y que dada la polarización de Estados Unidos, donde alguna gente ser medioambiental es asociarlo con republicanos o con demócratas o cosas así, creemos que puede ser por ahí la cosa. Otro de hecho, en el Colmex, otra posible explicación que me dieron es que a la gente no le interesa el medio ambiente en México, ¿no? Y también hace mucho sentido. Pero lo curioso es que sí les importa los carteles en México. Es algo como bien paradójico de la población de Estados Unidos. Ahora, ¿qué más hicimos? Ustedes me van a decir, bueno, pues las noticias importan, pero yo consumo aguacate y a mí no me van a cambiar mi parecer. Pues, perfecto. ¿Qué hicimos? Incluimos una pregunta en la encuesta que preguntaba, de hecho 2, una que preguntaba si normalmente consumían aguacates, otra que era si normalmente compraban aguacates, y entonces hicimos efectos heterogéneos entre consumidores y no consumidores. ¿Qué encontramos? Lo que ustedes esperarían. A los que son habituales consumidores de aguacate no les importa nada. Entonces todos los que son las líneas negras, si ven, cruzan el 0, no hay efectos para ellos, ellos no van a cambiar su disponibilidad a consumir aguacates, pero a los que no son consumidores habituales, sí hay algunos efectos que son significativos. Entonces significa que esta información va a mover a la gente que no es consumidora habitual de aguacates a consumir. Y si ustedes piensan, esta es la misma razón por la cual pusieron etiquetas de fumar causa cáncer en las cajetillas de cigarrillos. No van a cambiar la percepción de quien fume normalmente, pero lo van a hacer de quien no fume, quizás. Entonces nosotros estamos encontrando algo muy parecido.
¿Qué encontramos entonces? Déjenme tratar de hacer un resumen de todo porque yo sé que fue mucho. Primero, cuando tenemos solamente una información, noticias positivas aumentan en ambos casos la disponibilidad a pagar, noticias negativas la baja, y en particular hay unas imprecisiones y conflicto es lo único significativo. ¿Qué más encontramos? Cuando tenemos dos noticias, las noticias positivas suben, excepto cuando presentamos toda la variación conjunta, las negativas bajan para el medio ambiente, excepto con toda la variación conjunta, pero las de conflicto son las que bajan y son significativas, mostrando que, en particular, la segunda pieza de información es la que domina todos los efectos y, en particular, conflicto, la noticia de conflicto. Para nuestro experimento como tal, los 9 tratamientos, encontramos lo mismo. Salud aumenta, esto es primera noticia, segunda noticia, entonces todas las combinaciones posibles resumidas, y como pueden ver, conflicto cuando es la segunda normalmente es significativo, conflicto cuando es la primera y la segunda es medio ambiente también baja. La rara o la que no esperaríamos es conflicto de primera, salud, es malo pero luego le genera beneficios a la salud, entonces perfecto, yo voy a consumir más, no me importa, pero no es significativa. Pero son ideas interesantes. Ahora, ¿qué hicimos? Finalmente, ya estoy acabando porque además no sé cómo estamos de tiempo, se fue mi moderador. Calculamos la disponibilidad a pagar por aguacates para cada uno de estos grupos, dado que teníamos esta información que nos permitía calcular. Y encontramos que en promedio, estos son los diferentes picos, es por los diferentes grupos de tratamiento. Creo que yo incluí la tabla. No incluí la tabla, que pensé que la gráfica era más bonita y ya me arrepentí. Pero normalmente, o lo que nos dice todo esto resumido, es que el 4, más o menos la disponibilidad a pagar de nuestra muestra, es $4 por una bolsa de aguacates de 4 aguacates, $1 per aguacate. Pero hay variación, los que están con salud, línea azul, presentan una disponibilidad a pagar mayor, los que fueron expuestos a la información de conflicto menor, y los de medio ambiente, al igual que los de no información, están más sobre la mitad. Con esto yo espero haberlos convencido de que la información afecta la disponibilidad a pagar de los individuos, en particular para el caso de los aguacates. Y si quiero que se vayan con algo, es que la información importa, pero no para la gente que es consumidora habitual, ¿no? Entonces, en este caso encontramos que si yo les presento información de que la consumo de aguacate está matando mexicanos, por ejemplo, alimentando los carteles, eso solamente le va a importar a los que no consumen normalmente aguacates. A los que consumen aguacates, prefieren hacer ese sacrificio, todo por su propio bien. Gracias. Yo me modero solo, pregunta. Sí, no lo hicimos así porque como lo pensamos por titulares, ponerles 2 titulares nos hubiera quitado, nos hubiera puesto como ruido de no sabemos cuál de los 2 leyó, porque si no teníamos nada que nos dijera, o sea, nosotros estamos asumiendo que leyeron, para eso incluimos una pregunta como de chequeo de atención, que era como, la pregunta era por favor díganos que su color favorito es turquesa, ¿cuál es su color favorito? Y entonces ellos tenían que contestar turquesa. Pero hubo gente que no lo hizo, poca, pero hubo gente que no lo hizo. Entonces, dado esto, es como no sabemos por qué no los tenemos, están en sus casas, no sé qué, si van a leer una u otra, entonces nos evitamos eso. Pero colegas del CIE están haciendo esa del etiquetado. De pronto son los mismos, ese Manuel Chávez y Francisco Cabrera. No tengo los estados. Es cierto.
Sí, es que era mi primera vez y entonces tuvimos un problema lo hicimos con Prolific. Prolific nos dijo que nos iba a dar la información geográfica, pero nos dio Estados Unidos. Entonces nosotros no incluimos una pregunta de estado, ni de zip code, ni nada pensando en eso. En principio está en todo y de los 900 pues yo esperaría que fuera, todas las características están como balanceadas entre grupos, entonces yo esperaría que un poquito, pero es una preocupación totalmente válida la que tú tienes. Tenemos una DUMI de latino, por ejemplo, y esa sí explica parte de las disponibilidades a pagar y de los cambios. Mira, lo que puedes sugerir es que puedes usar Google Trends, te da porcentajes y puedes ver la gente cuando si busca, por ejemplo, precio de aguacate y te lo va a desagregar por Nielsen Consumption Areas, entonces sí lo puedes como desagregar casi, no nada más estado, pero o sea, Sí, el problema es que no sabemos dónde la gente contestó. porque sí, o sea, los medios actualmente es muy polarizado decir Reuters o No, tienes toda la razón, pero ahí sí no tenemos y hemos intentado como contactarnos a ver si nos dan algo, así sea del Estado o algo así, pero no, es que sí, pero no nos las dieron y nosotros nos confiamos y ahí están. Este es mi primer experimento, les presento a mi primer hijo, ahí está. Véngate. Sí, están incluyendo los controles. No con edad, de educación sí, sí es significativo, edad no, ser latino sí, y luego yo tengo, ay, dañé esto, no dañé nada. No la incluí. Tenemos una donde corremos determinantes del consumo pensando en quién compra aguacates y encontramos que de hecho es la gente que tiene más ingreso, la que consume más, no los que gastan más, los que son latinos, los más educados, pero como college, no, más de college, perdón, como masters y eso. Mujeres no, y edad hasta donde me acuerdo tampoco. Totalmente. ¿Está? Sí, sí, tienes toda la razón, sí. Es parte de los análisis y fue una crítica que nos hicieron después de que hicimos el experimento y es que la noticia positiva afecta a la persona directamente y las otras dos como fuera de la persona, pero ya hemos hecho el experimento. No, ya no tengo más plata, tengo que pedirle a Isidro. Sí, sí, para mi próximo experimento, a mi segundo hijo. si quieres, no son comentarios muy sencillos. Una que me gustaría, oye, lo que quisiera ver en todos los demás papers y que casi nadie presentó en esta ocasión, algunos descriptivos de cómo está tu muestra, dónde andan mujeres, edades, todas esas cosas que de es que era Es que es horrible. tabla horrible. Sí, pero digo, a lo mejor algo que nos dieras como muy grueso. Es una muestra supremamente educada, como el 40 o 60% son college graduates, tienen ingresos en promedio de $75,000 anuales, o sea, es bastante educada, con buenos ingresos, de 35 años, si mi memoria me falla, en promedio. Como que si eso lo resaltas más también le quedan a uno. Sí, me dieron 20 minutos. Y finalmente, no sé, esto ya siempre, desde ahí lo dije, siempre los economistas hacemos comentarios sobre otro trabajo pensando en el trabajo que querríamos hacer, no en el que estamos viendo. El trabajo es muy interesante, pero no podría incluir
regularmente. Pero si tú me dieras al menos un argumento para dejarla de comer, lo dejaría de comer porque ni de lejos es mi carne favorita, ¿no? Entonces creo que sí puede haber un gradiente que es meramente preferencia, que si es muy intenso tu gusto, o sea, conozco mucha gente que es ambientalista, que es animalista, pero no puede dejar de comer carne roja porque su gusto domina sobre cualquier otra información que tenga. Sí, incluimos una pregunta de si normalmente consumía productos de aguacate, que no me acuerdo si la frecuencia, y si normalmente compraba productos derivados de aguacate también, como avocado oil, otras cosas. No las incluimos porque pues esto ya es como bastante child abuse, ya como demasiadas cosas, pero sí teníamos otras preguntas para tratar de entender esto, que se pueden explotar. De hecho, con mi Arey, que no vino, estamos tratando de sacar más información de este paper. Pedro. Mi pregunta iba un poco con dirección a la misma pregunta de la primera de Gaby, y es justamente a mí me interesaría ver también un poco de heterogeneidad, pensando en tal vez la gente más educada sí reacciona a la parte de medio ambiente, la gente menos educada no. Eso es nada más un tema de información también como de desde la escuela que te expliquen. Entonces, si exploraron ahí un poco de heterogeneidad, digo, por el tipo de muestra ahorita veo que probablemente no tenga ningún efecto. Y la otra es justo eso, como creo que sí tiene un tema importante de selección, ¿no? Sí. De personas que están, bueno, si es personas que tienen un ingreso relativamente alto, que tienen relativamente alta educación, pues también es personas que, más allá de lo que tú les presentas, llegan con una información previa, ¿no? Y en ese sentido, en Estados Unidos, sí hay mucha información ya sobre el conflicto armado en México, no es una cosa que se habla regularmente en las noticias, es por lo menos del narcotráfico en la frontera, ¿no? Entonces tal vez no estarás muy familiarizado con lo que pasa en Michoacán, pero sí sabes, pues, que hay una... Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido también, si tienes a gente más educada, eso también explica un poco el por qué el coeficiente es positivo. Probablemente con gente menos educada no lo fuera a hacer. Y, bueno, sí, Sí, pues más bien al contrario, pero totalmente en línea con lo que estás diciendo, creemos que salud no lo encontramos significativo es porque tenemos una muestra que quizás ya entendió si es consumidor habitual de los beneficios, entonces darle más información no les va a cambiar. Tu otro comentario de conflicto armado, perdón, de familiaridad con el crimen en México, no tanto. Sí, de pronto si estás en la frontera y cosas así, pero eso va de vuelta con la pregunta de geografía. Si no tengo cómo controlar por estado, quizás seguro sí controlo como gente en Texas es diferente que gente en Wisconsin o en Montana. Y intentamos heterogeneidad por ingreso y por educación, pero es que son, como hicimos dummies, tenemos como 5 niveles de educación, 6, y cada muestra de tratamiento son 100 personas, se nos reduce a como 20, no tenemos poder y como que sí sentimos que fue demasiado en un momento, por eso no lo incluimos. Pero sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Yo sigo acá de host. Mi momento en sí, entonces, no sé si hoy hay comida. ¿Hoy hay comida? Gracias. ¿Hoy hay comida? Entonces los esperamos todos a la comida en el espacio Montserrat. Muchas gracias por participar. Nos vemos el próximo año en el Congreso. Los espero a las 5 de la tarde. Es el mejor panel de todos. Voy a moderar un panel sobre el conflicto. Buenísimo, no se lo pueden perder. Y hay brindis. Se quedan al brindis. Les prometo que no hay aguacates.